Bienvenidos una vez más a la continuación de este curso de Educación Ambiental. Para mí es una alegría el poder continuar contigo y en estas sesiones compartir lo poco que hemos aprendido de la vida y también de la profesión. Queremos nosotros que a través de la educación ambiental tú puedas volverte un profesional para el cual puedas aplicar y compartir estos conocimientos al momento pues, de ejercer tu profesión, sea de administración, sea de contabilidad, sea alguna carrera afín al tema ambiental, la abogacía, la legislación ambiental. Lo que nosotros esperamos es que a través de este curso puedas adquirir y comprometerte y ser responsable, ¿no?, de esa capacidad de poder administrar el medio ambiente, de poder gestionarlo y de poder compartir con los demás, con la población, con tus compañeros, con tus colegas de trabajo, con tus amigos en general, con la familia, por supuesto, la importancia de ir asumiendo compromiso y sensibilizarnos ante el tema del problema del medio ambiente. Hemos visto en las sesiones anteriores cómo el medio ambiente no solamente tiene que ver con temas biológicos, temas zoológicos, sino también sobre suelo, agua, aire, paisaje y también la herencia que hemos recibido de las civilizaciones antiguas. Yo espero sinceramente que nosotros podamos al final de este curso tomar una decisión. Ya las hemos ido tomando, ¿no?, conforme hemos visto las sesiones anteriores. Hemos hablado de la importancia que tiene el sistema empresarial, de los compromisos que tienen que asumir hoy en día los empresarios y las profesiones vinculadas a la empresa como la administración y la contabilidad. Hemos visto y comprobado cómo el medio ambiente se vincula y se relaciona a los temas del ejercicio de las profesiones liberales que hoy día tenemos, cómo los contadores pueden asumir costos, cómo los administradores pueden aplicar los recursos humanos, pueden aplicar estrategias que consideren al medio ambiente en primer lugar y no ir postergando este hecho, porque de las actividades económicas y de la explotación de los recursos humanos que nosotros hacemos hoy en día, tenemos que pagar la factura el día de mañana. Así que ecoeficiencia, desarrollo sostenible, compromiso y responsabilidad son valores que tienen que estar de la mano con cualquier ejercicio de la profesión, cualquiera sea esta, y si es una vinculada a la explotación de recursos humanos, de recursos naturales y de recursos económicos, también. Para esta sesión número 12, ¿no?, hemos separado un tema vinculado al tema empresarial, porque hasta ahora hemos hablado desde un punto de vista del compromiso personal. Ahora vamos un poco más allá, especialmente este tema va a estar vinculado a los administradores, ¿no?, porque hablamos en la sesión anterior que es fácil administrar una empresa, y por qué no pensar administrar un país o administrar un estado, y por qué no mejor aún, ¿no?, pensar en una institución internacional. Estoy seguro que algunas de ustedes quizá algún día estén trabajando en las Naciones Unidas o en una institución regional que pueda ver estos temas. Así que si la solución del medio ambiente está en nuestras manos, debemos también nosotros comenzar a darnos cuenta que el sistema económico en el cual nosotros vivimos, el sistema económico en el cual nosotros nos desarrollamos y nos institucionalizamos, tiene que también acercarse a una responsabilidad ambiental, tiene que acercarse a un compromiso ambiental. Por eso el tema que hemos separado para esta oportunidad, en esta sesión 12, tiene por título Haciendo la transición a economías medioambientalmente sostenibles. Cuando hablamos de la sostenibilidad, de lo sostenible, estamos hablando de que los recursos naturales que hoy día explotemos tienen que ser guardados, protegidos y asegurar su renovación para las generaciones futuras. Lo que nos pasó en el Perú con el guano, el salitre y también el caucho no debe quedar en el olvido, sino por el contrario, tenemos que de alguna manera, ¿no?, hacer que esos recursos, hubiéramos hecho en todo caso que esos recursos no se extingan, porque sostuvieron la economía de un país en un determinado momento de la historia. Hoy en día la minería está sosteniendo nuestra economía, hoy en día estamos sosteniendo a través de los recursos minerales la economía del país, y obviamente esto no puede pasar desapercibido porque en algún momento esos recursos se agotarán. Ojo con esto entonces. Para empezar vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los pensamientos y la filosofía de Paul Hawking. Es un economista, un investigador que ha escrito mucho acerca del comercio y de la ecología, y ha encontrado el vínculo que existe entre las ciencias empresariales y la ecología. Él no es el único, ¿no? En realidad aquí en Latinoamérica tenemos el informe Klinsberg, que está realizado por un economista argentino, que lo podemos encontrar en el YouTube. Yo les recomiendo mucho ver esos informes donde aparece de las economías, ¿no?, ecoambientales, ecoeficientes, cómo los sistemas económicos pueden ir trasladándose de una economía eminentemente capitalista y utilitarista, materialista, a una economía responsable y sostenible. En el año 1994, este hombre de negocios planteó algunas ideas que son de nuestro interés.
Otras personalidades del mundo de los negocios, ya mencioné uno de ellos, a Crisberg, ¿no? Y la economía han trazado principios para transformar los sistemas económicos. En el Perú tenemos algunos economistas que en algún momento han tratado este tema de la formalidad, especialmente en el tema de las tierras, incluso del suelo y de la propiedad. Hernando de Soto, por ejemplo, en su libro El otro sendero, menciona el tema de la formalidad de las propiedades y de los suelos como una forma de poder lograr un financiamiento. Bien, Paul Hawking tiene para nosotros algunas ideas. Nos vamos a revisar someramente algunas de estas y si usted está de acuerdo, entonces, por favor, al momento de resolver la tutoría, compártalo con todos los compañeros, ¿no? Con el tutor también, sobre lo que dice pues, Paul Hawking. Dice, primero, debemos premiar las actitudes conservacionistas a favor de la tierra. Es decir, si alguna empresa realiza alguna actividad económica, por ejemplo, la empresa minera, por poner un ejemplo clásico, pero hay otras actividades que usan la tierra, empresas agrícolas, por ejemplo. En el Perú, en la zona norte, está habiendo mucha inversión privada en tema agrícola, asegurando los grandes terrenos de las azucareras, de grupos económicos poderosos, que no vamos a mencionar sus nombres aquí, usted los conoce perfectamente. Este premio para estas empresas que conservan la tierra, tienen que irse a través de subvenciones, es decir, favorecerle de alguna manera en materia tributaria, en materia administrativa, facilitar a estas empresas, ¿no? Que están a favor de la tierra y del cuidado del medio ambiente, no sé, procedimientos que puedan ayudarles. Por ejemplo, el impuesto verde o el tributo verde, ¿no? O las exoneraciones por compromiso verde puede ayudarnos en nuestro país. Eso no se ha legislado todavía, pero sería importante que alguien haga algún estudio y pueda presentar un proyecto de ley para que las empresas que prueben, ¿no? Su ecoeficiencia o su solidaridad con el cuidado del medio ambiente tengan pues algunos beneficios tributarios, ¿no? Obviamente, desde este punto de vista, se motivará a que las empresas se vuelvan ecoeficientes. Así que Paul Hawking habla acerca de la subvención, ¿no? Cuando hay actitudes conservacionistas. Esto, por supuesto, también responde a una actitud política, ¿no? Si los gobiernos pueden renunciar a una parte de la tributación a fin de fomentar en las empresas su compromiso medioambiental. Otra idea es el desincentivar las actuaciones que degradan la tierra, es decir, alguna forma de sanción. Si bien es cierto, actualmente existe una forma de sanción sectorial, una forma de sanción de organismo supervisor. En el caso, por ejemplo, tenemos la OEFA del MINAN. En los sistemas sectoriales tenemos algunas direcciones como la DGH, la Dirección General de Minería también, la DGM. Tenemos a OSINERMIN en materia de energía, ¿no? Que están constantemente sancionando. Si bien tenemos todo eso, cuando Paul Hawking habla de desincentivar, está hablando de no promover, ¿no? De alguna manera las actividades económicas, cualquiera de ellas fuera, también hablemos de los madereros, por ejemplo, y la deforestación, que degradan la tierra, entonces desincentivar, no dar facilidades a estas empresas, a menos que, por supuesto, eso sería la contraparte, de que acrediten con estudios de impacto ambiental la totalidad de la no degradación o del resarcimiento por los daños que se puedan causar a la tierra. En otra orden de ideas, ¿no? Paul Hawking señala que hay que utilizar un sistema de contabilidad de costos totales para incluir el valor ecológico de los recursos naturales en los precios del mercado, ¿no? En otras palabras, que el propio precio de la agroindustria, que el propio precio del producto final de los recursos, una parte de ese precio tenga una carga ecológica. Es decir, que una parte de la venta, una parte de la ganancia, de la utilidad, pueda ser usado justamente en proyectos que van a revertir los daños que hemos causado al explotar ese recurso natural en particular. Asimismo, hay otros indicadores que debemos utilizar, ¿no? Que los llamamos indicadores medioambientales. También pueden ser los conocidos como instrumentos de control ambiental. Hay indicadores sociales para medir el progreso hacia la sostenibilidad medioambiental y económica y el bienestar de la humanidad. Estos indicadores medioambientales, ¿no? Pueden ser, entre otros, por ejemplo, enlentecer el crecimiento demográfico. Dijimos en la sesión anterior que un elemento de la pobreza, cuando hablamos de la pobreza y el vínculo con el medio ambiente, es el tema demográfico. Esto es de gran preocupación para algunos países donde la densidad demográfica ha superado los límites estándares que ellos tenían. Podemos mencionar, por ejemplo, la China, la India, ¿no? Países de alta densidad demográfica. El Perú no ha llegado a esos límites todavía,
Hay espacio y recursos para todos todavía, ¿no? Pero el tema demográfico es un indicador importantísimo para el tema de sostenibilidad. Y es muy sencillo aplicarlo, ¿no? En varias áreas y en varios ítems. Por ejemplo, si tenemos 1 kilo de arroz, ¿no? Y un ser humano necesita, por ejemplo, alimentarse con 1/4 de arroz, obviamente ese kilo solamente dará para 4 personas. ¿Y qué tal si en esta habitación, que no las hay, tenemos aquí al productor que me está mirando, ¿no? y a los encargados de las cámaras, que somos 4 o 3 personas, no somos más, pero qué tal si trajéramos 1 kilo de arroz y en esta habitación hubieran 30 personas? ¿Cómo alimentamos, ¿no? a esas 30 personas con ese recurso natural del arroz? Ya no nos tocaría 1/4, que es lo que normalmente deberíamos consumir, sino nos tocaría mucho menos, ¿me entiende? Entonces, el tema demográfico es alarmante para muchos países y lo será para el mundo de aquí a algunos años, algunas décadas, cuando los recursos naturales y los recursos alimenticios y el agua, por ejemplo, no abastezca a toda la población. Los estados entonces deben incentivar políticas de control de natalidad que sin resarcir o sin recortar los derechos humanos puedan aplicarse de manera voluntaria e incentivar estos elementos para evitar la sobrepoblación. Entonces, un elemento importante para establecer, ¿no? si una economía está transitando de una economía utilitaria y materialista a una economía sostenible es justamente el crecimiento demográfico. Debemos tratar que la población crezca a un ritmo controlable. Ahora, de la misma forma en que tenemos que generar los costos contables y ver el tema demográfico, debemos calcular los precios utilizando el sistema de costos totales para incluir en los costos externos de bienes y servicios en los precios de mercados el valor ecológico, ¿no? Como dijimos, los precios deben no solamente responder al valor de producción, al valor de adquisición y al valor, en todo caso, de procesamiento. Los precios de los alimentos o los precios de los productos debieran también reflejar sobre ese precio un valor ecológico, ¿no? Si yo cojo algún fruto, algún producto y he degradado el ambiente, ese precio que yo ofrezco al público debiera pues también pagar ese costo ecológico. Para algunos eso es un poquito complicado, en tanto exista pobreza, ¿no? En cambio, si la población tuviera lo necesario para poder adquirir los productos a un precio al cual se le haya sumado el costo ecológico, entonces esto no sería ningún problema. De hecho, hay economías que pueden hacer eso. En la economía latinoamericana no es así. La tendencia económica que tenemos es a reducir los costos, incluso a hacer subvenciones sobre los costos. Por ejemplo, en el combustible y en algunas regiones, a través de exoneraciones tributarias, bajamos el costo de los productos. La idea sería cambiar de pensamiento y más bien esos costos de productos o esos costos subvencionados reducidos, aumentarle, ¿no? En forma vertical y autoritaria, por así decirlo, o imponible, los costos ecológicos. Que repito, los costos ecológicos no son los costos de producción, de procesamiento, ¿no? de esa clase de costos, sino nos estamos refiriendo a costos que produzca el hecho, el cálculo de haber causado un daño o una degradación en el medio ambiente al momento de producir eso. Bueno, junto con la internalización de costos, junto con el cálculo de los precios y ponerle a los precios el valor ecológico, y junto también con el control del movimiento demográfico, tenemos la reducción de la pobreza. Ya hablamos de la reducción de la pobreza en la sesión anterior, lo vamos a tocar antes de acabar este curso, y decimos que la reducción de la pobreza está muy vinculado al tema sanitario y al tema ambiental, puesto que al existir la pobreza, ¿no? las principales personas que están a cargo de los gobiernos, ¿no? necesitan controlarla, porque la pobreza se aparece como un indicador peligroso. Cualquier modelo económico que tenga pobreza estará demostrando su fracaso. Así que los gobiernos, al momento de aplicar modelos económicos que van a hacer el traslado de una economía materialista, repito, a una economía ecoambiental o ecoeficiente, tienen que considerar que esa economía ecoeficiente reduzca la pobreza. Son indicadores que debemos tener. No estamos inventando en este instante, ni los estoy diciendo yo cuál sería la economía, ¿no? ecoambiental o economía medioambiental. Pero si vamos a hacer la transición de la economía que actualmente tenemos, una economía capitalista, de una ideología neoliberal, a una economía pues, solidaria y amable con el medio ambiente, tenemos que tener en cuenta la reducción de la pobreza.
¿no? Es como cuando pasamos de una vida de comer carne, ¿no? y beber bebidas dañinas a una vida sana, hay un pequeño golpe, ¿no? Hay un pequeño shock, ¿no? Por así decirlo, entre pasar de un régimen carnívoro a un régimen vegetariano o lacto-vegetariano. Igual en materia económica tenemos que tener este indicador. El hecho de que no nos haga daño, ¿no? ¿De qué valdría pasar de una economía materialista, utilitaria, a una economía ecoeficiente o ecoambiental si los pobres van a aumentar? Entonces obviamente estaremos fracasando, ¿no? En todos los aspectos, no solamente ya en el medio ambiente, sino en la economía misma. Debemos reemplazar los impuestos a la renta sobre impuestos beneficios sobre la materia y la energía, ¿no? Entonces, mucho se habla, es un tema tributario, las grandes economías se sostienen en el impuesto a la renta. Es decir, el impuesto que se produce y que tiene como hecho emergente las ganancias y las utilidades, ¿no? de las personas. El impuesto a la renta o tributo a la renta es un tributo, un impuesto que grava la riqueza, el exceso de la riqueza. El que paga más pagará, el que gana más paga más, ¿no? Y el que gana menos paga menos, pero todos pagan, ¿no? El que gane menos ganará menos, pero el pago será inferior, pero pagará. Entonces, la idea sería, y esto sí le atierra a muchos tributaristas y a muchos ministros de Economía, reemplazar los impuestos de la renta, ¿no? Sobre beneficios de impuestos sobre la materia y la energía, ¿no? Entonces, imponer a las empresas que explotan la energía, obviamente va a llevar a muchos inversionistas e inversores de nuestros países actualmente a la protesta, ¿no? Pero si pensamos un poco, la energía que ellos administran, la energía de la cual ellos lucran, en realidad es una energía que debiera ser libre para todos, ¿no? Así como el agua. Sin embargo, todos pagamos nuestro recibo de agua, hay una empresa que administra, ¿no? los recursos hídricos a nivel también sectorial. Debemos pensar si es posible esto, ¿no? Bueno, son planteamientos que hace este economista Paul Hockey. Por supuesto, me estarán escuchando muchos contadores y también administradores, en los cuales ya estarán ahorita pensando y sentados a decir, bueno, ¿cómo reemplazamos el impuesto de la renta? Así es el gran sostén, ¿no? del Estado y del Tesoro Público, progresivamente, ¿no? Podemos hacerlo progresivamente, podemos hacerlo a través de una ley, ¿no? Entonces, pero es una solución, podría ser, a que justamente esas actividades de administración de energía o de recursos naturales puedan producir dinero. Establecer empresas de servicios públicos para manejar y proteger los terrenos públicos y las pesquerías. Sí, porque en la actualidad, ¿no? Los terrenos públicos, es decir, no estamos hablando de la propiedad privada, sino de los terrenos y las propiedades que pertenecen al Estado. De repente el Estado no las está administrando bien. Pensemos bien si los parques, los jardines, las zonas verdes están siendo administradas realmente bien por el Estado, ¿no? Ahí vienen los gobiernos municipales, por ejemplo, que nos cobran, ¿no? un árbitro de parques y jardines y que se supone tienen que administrar bien esos terrenos públicos. Se está usando las plantas adecuadas, son los parques públicos, por ejemplo, aseguran alimentación, solamente se ponen flores hermosas que no alimentan a nadie. Conservamos a través de los parques algunas plantas que pueden estar en vías de extinción. Son preguntas que debemos hacernos. De repente el sector privado puede manejar mucho mejor los parques, por supuesto no para venderlos luego para construcciones, ¿no? sino supuestamente un medio ambiental. Las pesquerías también. Bueno, de hecho el sistema pesquero forma parte del sistema privado en la actualidad. Son las empresas privadas las que tienen la pesca. Pero estamos hablando no solamente de empresas que tengan esto, sino estamos hablando de los recursos que hay en el mar, ¿no? De hecho, el Perú tiene el IMARPE y tenemos también instituciones encargadas del tema pesquero y que protejan este recurso natural. Se pregunta Paul Hockey, ¿no? ¿El sector privado podrá administrar esos recursos naturales mejor que el Estado? Él piensa que sí, por eso está planteando eso, ¿no? Por supuesto, algunos de nosotros, o ustedes mismos, estarán en desacuerdo con esta posibilidad. Otro planteamiento que él hace es renovar en los negocios medioambientales y socialmente irresponsables de los derechos. Estos negocios ya no deberán existir. Aquellos negocios que la OEFA, por ejemplo, o el Estado pueda identificar como negocios dañinos para el medio ambiente y socialmente no están produciendo ni riqueza ni bienestar a la población, debieran ser detenidos inmediatamente, cerrados y clausurados y dar más bien esta oportunidad a otra empresa privada, ya que el Estado no lo puede hacer con la Constitución que actualmente tenemos, la de 1993,
Entonces, dale a otro sector privado, ¿no? En el Perú podría aplicarse así. De hecho, tenemos empresas que ya la UEFA ha multado, ¿no? Con grandes multas, por supuesto, pero que para ellos es una cosquilla pagarlas, que están demostrando no ser socialmente aceptables. Los grandes conflictos sociales que actualmente tiene el Perú, como poner un ejemplo, ¿no? Son casi todo en un 60 o 70%, fíjese el alto porcentaje, conflictos sociales que están vinculados a los conflictos ambientales, ¿no? Y de recursos naturales, comunidades indígenas, campesinas, enfrentándose a empresarios, gobiernos regionales, al gobierno central. Casi todos los conflictos sociales son pues de materia ambiental. Así que es un tema que debemos verlo siempre, ¿no? Permanentemente. Asimismo, sobre las subvenciones gubernamentales tenemos lo siguiente: hacer de los asuntos medioambientales una parte fundamental de todos los acuerdos. Es decir, cuando nosotros tratemos con el sector privado, cuando tratemos con las transnacionales y cuando tratemos con el Estado, el tema medioambiental de los acuerdos tiene que ser fundamental. No se puede avanzar, ¿no?, si no se tratan los temas medioambientales. De hecho, en los tratados de libre comercio, que son temas eminentemente económicos, eminentemente comerciales, ¿no?, en los tratados de libre comercio se toca el tema medioambiental, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que reconocer que las actividades económicas grandes como la minería, el tema forestal, están vinculados a recursos naturales, y eso tiene que ver con medio ambiente. Así que es el ítem, ¿no?, de estas décadas. También dice: todos los acuerdos comerciales y todos los acuerdos de créditos concedidos por organismos financieros internacionales deberán tocar el tema ambiental. Sí, ya usted está adivinando, o sea, condicionar. Si el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial va a dar un crédito a un país, que ese país pruebe que las actividades económicas que está realizando y la explotación de los recursos naturales que está efectuando tienen ecoeficiencia, ¿no? Y se están aplicando los principios medioambientales y están aplicando los límites máximos permisibles de la OMS o los límites máximos permisibles que ese país tenga, pero que pruebe que tiene una conducta, ¿no?, somera con el medio ambiente, y de esa manera se le puede dar préstamos. Si no, no. Hay que reducir el derecho de energía en agua y recursos minerales, y también reducir el daño ecológico futuro y reparar el que ya hemos hecho. Estos dos compromisos, estas dos reducciones son hijos de un principio. En la Ley General del Ambiente del Perú y en las leyes internacionales aparece el principio de responsabilidad y también el principio de internalización de daños. Aquel que produce una actividad, una explotación de recursos naturales que cause un daño, tiene que indemnizar, tiene que repararlo, tiene que reducirlo, ¿no? Estos planteamientos entonces son importantes y actuales, y esto tiene que tomarse en cuenta en toda actividad y en toda economía, ¿no?, que va a hacer la transición de una economía materialista, repito, a una economía favorable al medio ambiente. Finalmente, la sencilla regla de oro de Paul Hawking es: deja un mundo mejor que te encuentres. ¿Ah? ¿Qué te parece? No tomes más de lo que necesites. Trata de no perjudicar a la vida o al medio ambiente y ponle remedio si lo haces, ¿no? Una frase que usted y yo podríamos decir, pero que no la dijimos y la dijo este señor. De esta manera, Paul Hawking hace un planteamiento interesante de cómo podemos hacer una transición de una economía materialista, utilitaria y explotadora de los recursos a una economía ambiental sostenible, a una economía que sea buena con el medio ambiente. Sin embargo, Paul Hawking no es el único, ¿no? Yo te invito a que revises mucha información que se encuentra en las redes y también los materiales que te hacemos alcanzar por medio del sistema Blended Learning, y de esa manera tú puedas tomar decisiones respecto a si vamos a pasar o no a esta clase de economía. Quizás usted no sea en este momento gobernante, pero ¿por qué no? En algún momento usted lo podría hacer, y para nosotros va a ser un orgullo que usted tome decisiones importantes. Y si no está en el gobierno o en un estado o en un organismo internacional, puede usted tomar la decisión el día de hoy, en la empresa, en el negocio que usted tiene, y hacer de su empresa y de su negocio un negocio ecoeficiente. Gracias por acompañarme en esta sesión, y bueno, estamos llegando a las últimas sesiones del curso. La nostalgia se está apoderando de mí, pero los invito de todas maneras a participar conmigo en las 2 sesiones que vienen. Muchas gracias.
Bienvenidos una vez más a la continuación de este curso de Educación Ambiental. Para mí es una alegría el poder continuar contigo y en estas sesiones compartir lo poco que hemos aprendido de la vida y también de la profesión. Queremos nosotros que a través de la educación ambiental tú puedas volverte un profesional para el cual puedas aplicar y compartir estos conocimientos al momento pues, de ejercer tu profesión, sea de administración, sea de contabilidad, sea alguna carrera afín al tema ambiental, la abogacía, la legislación ambiental. Lo que nosotros esperamos es que a través de este curso puedas adquirir y comprometerte y ser responsable, ¿no?, de esa capacidad de poder administrar el medio ambiente, de poder gestionarlo y de poder compartir con los demás, con la población, con tus compañeros, con tus colegas de trabajo, con tus amigos en general. Va a estar vinculado a los administradores, ¿no? Porque hablamos en la sesión anterior que es fácil administrar una empresa y por qué no pensar administrar un país o administrar un estado. Y por qué no mejor aún, ¿no?, pensar en una institución internacional. Estoy seguro que algunos de ustedes quizá algún día estén trabajando en las Naciones Unidas o en una institución regional que pueda ver estos temas. Así que si la solución del medio ambiente está en nuestras manos, debemos también nosotros comenzar a darnos cuenta que el sistema económico en el cual nosotros vivimos, el sistema económico en el cual nosotros nos desarrollamos y nos institucionalizamos, tiene que también acercarse a una responsabilidad ambiental, tiene que acercarse a un compromiso ambiental. Por eso el tema que hemos separado para esta oportunidad, en esta sesión 12, tiene por título Haciendo la transición a economías medioambientales de las profesiones liberales que hoy día tenemos. Cómo los contadores pueden asumir costos, cómo los administradores pueden aplicar los recursos humanos, pueden aplicar estrategias que consideren al medio ambiente en primer lugar. Y no ir postergando este hecho, porque de las actividades económicas y de la explotación de los recursos humanos que nosotros hacemos hoy en día, tenemos que pagar la factura el día de mañana. Así que ecoeficiencia, desarrollo sostenible, compromiso y responsabilidad son valores que tienen que estar de la mano con cualquier ejercicio de la profesión, cualquiera sea esta, y si es una vinculada a la explotación de recursos humanos, de recursos naturales y de recursos económicos, también. Para esta sesión número 12, ¿no?, hemos separado un tema vinculado al tema empresarial, porque hasta ahora hemos hablado desde un punto de vista del compromiso personal. Ahora vamos un poco más allá, especialmente este tema familia, por supuesto, la importancia de ir asumiendo compromiso y sensibilizarnos ante el tema del problema del medio ambiente. Hemos visto en las sesiones anteriores cómo el medio ambiente no solamente tiene que ver con temas biológicos, temas zoológicos, sino también sobre suelo, agua, aire, paisaje y también la herencia que hemos recibido de las civilizaciones antiguas. Yo espero sinceramente que nosotros podamos al final de este curso tomar una decisión. Ya las hemos ido tomando, ¿no?, conforme hemos visto las sesiones anteriores. Hemos hablado de la importancia que tiene el sistema empresarial, de los compromisos que tienen que asumir hoy en día los empresarios y las profesiones vinculadas a la empresa, como la administración y la contabilidad. Hemos visto y comprobado cómo el medio ambiente se vincula y se relaciona a los temas del ejercicio ambientalmente sostenibles. Cuando hablamos de la sostenibilidad, de lo sostenible, estamos hablando de que los recursos naturales que hoy día explotemos tienen que ser guardados, protegidos y asegurar su renovación para las generaciones futuras. Lo que nos pasó en el Perú con el guano, el salitre y también el caucho no debe quedar en el olvido, sino por el contrario, tenemos que de alguna manera, ¿no?, hacer que esos recursos, hubiéramos hecho en todo caso que esos recursos no se extingan, porque sostuvieron la economía de un país en un determinado momento de la historia. Hoy en día la minería está sosteniendo nuestra economía, hoy en día estamos sosteniendo a través de los recursos minerales la economía del país y obviamente esto no puede pasar desapercibido porque en algún momento esos recursos se agotarán. Ojo con esto entonces. Para empezar vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los pensamientos y la filosofía